Añado concierto. Concierto, cupo. Bueno. No, yo soy partidario, lo he dicho muchas veces, soy partidario que en un modelo federal, bueno, soy partidario no, en ningún modelo federal del mundo hay cupos. Eso no tiene sentido, es decir, y menos provinciales, que a mí me hace gracia, pues ahora, no, el cupo vasco, bueno, no, el cupo de cada provincia, es decir, que es un sistema anacrónico. Por tanto, en una hacienda común europea, hablando de lo que decía Manuel, en una Europa unida, que algún día espero que tengamos una hacienda común europea, ¿cómo va a tener sentido que haya una hacienda para cada provincia de España? O sea, yo creo que no tiene ningún sentido, ni para coordinar y homogeneizar impuestos, ni para luchar contra la corrupción, así que yo creo que en el modelo que vivimos actualmente debemos ir a incorporar ese modelo a un modelo federal, español, dentro de Europa, y ese modelo yo entiendo que los nacionalistas lo defiendan, lo que no entiendo tanto es que el PSOE y el PP en 30 y tantos años no se hayan atrevido a poner encima de la mesa ese debate. Yo espero que si se modifica algo también del modelo fiscal y del modelo federal, o vamos a un modelo más federal, también se puede hablar de esto, porque a ver si resulta que tenemos que hablar de autonomía, pero no podemos hablar de igualdad y no podemos hablar de solidaridad, ¿no? Una buena charla para Navarra. En Pamplona esto puede merecer la pena. Yo estoy dispuesto a ir cuando haga falta. Lo que pasa es que hace falta que Rajoy y Pedro Sánchez me acompañen y digan allí también lo que a lo mejor piensan muchos de sus votantes en toda España. Perdón, que nos hemos distraído. Jesús Nieto de Vocento dice, cambiamos completamente. ¿Para cuándo un pacto urgente para hacer lógica la cuota de autónomos? Bueno, yo lo de pacto no sé si es la palabra, porque de momento lo que hemos hecho en los últimos años es machacar, a mi juicio. Y además soy hijo, nieto, sobrino de autónomos, imagínense las conversaciones en mi casa estos años, ¿no? Y gente además de pequeños comercios sufriendo mucho esta crisis. Así que nosotros hemos hecho una propuesta más que un pacto. Yo, si alguien se suma a la propuesta de de hacer lo contrario que han hecho, yo encantado de que enmienden la totalidad, ¿no? Pero nosotros proponemos asemejarnos a lo que hace la mayoría de países de Europa. Primero, la cuota de autónomos solo se pagará si estás por encima del mínimo interprofesional. Nos parece lógico decir, alguien que esté por debajo del mínimo interprofesional, ¿cómo va a pagar una cuota de autónomos de 300 euros? Si es la mitad de su sueldo. Pues no tiene ningún sentido. Por tanto, quien esté por encima del mínimo interprofesional, que empiece a pagar de la cuota. Y segundo, lo que proponemos es que sea en proporción de los ingresos. Hacer una escala, igual que en otros impuestos. Esto algunos le llaman el impuesto del trabajo. No lo es jurídicamente, pero de facto lo es. Y por tanto, no es lo mismo un señor que gana 6.000 euros al año que un señor que gana 1 millón. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es lo mismo? Pues nosotros creemos que el autónomo no tiene que pagar un fijo, sino un variable en función de sus ingresos, como los impuestos. Vaya, es decir, al final, sociedades, la gente pagará un 25 o un 30, pero sobre sus ingresos, no todo lo mismo, ¿no? Así que nos parece sentido común esa reforma que, por cierto, se asemeja a lo que hacen en Reino Unido, a lo que hacen en Alemania, en Francia. Si tenemos la cuota más alta de autónomos de Europa, prácticamente, casi 300 euros, 280 euros de mínimo, y en función no de los beneficios, sino que sales ya con una mochila. Yo digo que los autónomos españoles tienen lo peor de ser empresarios y lo peor de ser trabajadores, porque no tienen garantías sociales como un trabajador y además no tienen el colchón o las ventajas de tener una sociedad anónima o una sociedad limitada muchas veces y trabajan bajo su propio riesgo y sin cuerda, hacen equilibrio sin cuerda. Yo creo que hay que darles una cuerda porque además son los que generan una buena parte del empleo en España. Ángel Luis Alonso hace preguntas que en parte están contestadas, pero yo quiero formularlas. ¿Qué tipo de financiación autonómica propone? ¿Debería ser el mismo modelo para Cataluña y Andalucía, por ejemplo? Sí, lo primero, yo creo que la mejora de la ley de financiación o la modernización de esa ley no tiene que responder a generar enfrentamiento territorial, sino a dar igualdad de servicios a los españoles. Nosotros proponemos el siguiente modelo: una caja común, un fondo de cohesión territorial y social. Es decir, lo mismo que hace Europa, que es un fondo al final para toda Europa, donde allí garanticemos sanidad, educación, políticas sociales y justicia. Esas principales patas del bienestar creemos que tiene que estar garantizado. Es decir, que un niño en Andalucía, o un niño en Asturias, o un enfermo en Murcia o en Cantabria tengan garantizados sus derechos, al margen de que su gobierno autonómico sea más o menos desastre, hablando claro, sino por la caja común. Pero luego hay muchas otras competencias autonómicas que deberán financiarse de los tramos autonómicos de impuestos. Un gobierno, como el de Andalucía, lo decía antes, o el de Cataluña, han decidido tener un IRPF el más alto de España. Otros gobiernos, como el de Madrid, han decidido bajar el IRPF, pero acaban recaudando más, que es lo que nosotros creemos. Un gobierno puede decir, como Cataluña, tener 6 televisiones autonómicas y cerrar quirófanos, cosa que merece muchos calificativos.
tener 6 televisiones autonómicas y cerrar quirófanos y escuelas, que es lo que hace Artur Mas. O podemos hacer lo contrario, que es lo que propone Ciudadanos. No cerrar tantos quirófanos, mantener esas políticas y no tener que pagar 250 millones de teleautonómica cada año. Eso es lo que hará un gobierno autonómico, tener su parte de responsabilidad y por tanto ya no valdrá aquello de la culpa es de Madrid. No, la culpa de Madrid, aquí hay un fondo concreto, conjunto, pero aquí hay una corresponsabilidad fiscal, la culpa es tuya también, o el éxito de lo que hayas hecho, ¿no? O sea, digamos que tenemos que hacer que las comunidades autónomas sean responsables en los ingresos en parte, en los gastos también en parte, y por tanto ese Estado descentralizado acabe de completar ese cierre. En definitiva, el modelo actual es opaco, el modelo actual tiene 4 fondos en el modelo de financiación, que es muy difícil de calcular y siempre estamos con lo que me debes, lo que te debo, los anticipos y lo que no me pagaste. Yo creo que eso es un desastre y además alimenta el victimismo y la opacidad. Y finalmente una idea que nos parece fundamental, los estados federales en su modelo federal, cuando un señor va a pagar un bien o un servicio, se le factura y pone el impuesto local, el impuesto, en este caso autonómico, y el impuesto estatal, si es que lo tiene. Y por tanto, cuando vamos a pagar la gasolina, en Estados Unidos o en otros países, pues tú ves qué impuesto te coloca, digamos, el Estado. Ahí es distinto los nombres para no liarnos, pero en España sería el Estado, o la Administración Central, la autonomía y el ámbito local. En definitiva, que seamos adultos democráticamente, que seamos adultos en este Estado autonómico, que significa eso, que es corresponsabilidad, y también, oye, que cada palo aguante su vuelo. Ese es nuestro modelo y creo que con esto respondo a lo primero, que es no hay un modelo distinto para Andalucía, otro para Madrid, otro para Cataluña, porque entonces no sería un modelo, serían 17. Entonces yo creo que un modelo federal, si algo tiene es que es único y es para todos, es una caja común y luego cada uno tiene sus competencias sobre sus impuestos autonómicos. Cambiamos un poco de tercio. Enrique Ferrer, abogado de Garrigues, dice: ¿cuáles son los pilares de la reforma que acometería en la administración pública? Bueno, lo primero que haría es seguramente lo mismo que haría si estuviera trabajando todavía en el mundo de la empresa, que es plantearme qué es productivo y qué es improductivo. Es decir, del dinero público, que dicen, algunos dicen que no es de nadie, pero yo creo que es de todos. Alguna ministra dijo que no era de nadie, yo creo que es de todos. Hay que ser más celosos todavía que en el dinero privado, no al revés. Por tanto, hasta el último céntimo que se invierta en dinero público tiene que tener más control que el dinero privado, porque no responden unos accionistas, que los accionistas somos todos los españoles. Esto me parece también de sentido común, pero está bien recordarlo por lo que vemos cada día. Dicho eso, yo creo que sobra en España estructura política, sobra estructura administrativa muchas veces, sobra duplicidad, y falta a veces músculo. Es decir, yo a veces digo lo de la grasa y el músculo, es un poco bruto, pero seguro que ustedes me entienden ahora que hacer dieta en septiembre, ¿no? Muchos hacen dieta. ¿Verdad que le dicen, seguro que le recomienda, oiga, tiene usted que reforzar el músculo, que ha venido un poquito flojito de vacaciones, y quítase usted los 4 michelines que lleva, porque es recomendable y sano, ¿no? Pues esto es lo mismo, hay que quitarse la grasa, que es lo improductivo, lo que no genera riqueza, lo que no genera bienestar al ciudadano, y poner el dinero en lo que es productivo. Para mí productivo, jueces. ¿Por qué? Para agilizar la justicia. ¿Qué es productivo? Pues hombre, profesores. ¿Para qué? Para mejorar en un plan nacional de educación, que ya hablaremos también, nuestro plan de educación nacional. ¿Qué no es productivo? Pues tener diputaciones a la vez que hicimos un Estado autonómico. Oiga, pues hicimos un Estado autonómico, las competencias de mancomunidad de servicios municipales, no hace falta que ustedes tengan no sé cuántos diputados provinciales con chofer, y no hace falta que tengan no sé cuántos liberados, que al final son de los partidos. ¿Y si suprimimos las diputaciones y esas competencias de mancomunidad se la damos a una consejería de gobernación o de ámbito territorial de la comunidad autónoma que toque? Es decir, mucho más sencillo, ¿no? Así que no podemos mantener una estructura tan amplia. Ciudadanos propone 3 niveles: local, autonómico, Estado, y finalmente, a algunos no les gusta, pero sí hay que fusionar los servicios municipales. No podemos tener municipios muchas veces que están en quiebra porque no quieren fusionar los servicios municipales. Oiga, pues a veces hay empresas que tienen que dar servicio a muchos municipios y no cada una la de su pueblo y la de mi amigo, por cierto, muchas veces, ¿no? Entonces no, y a uno dice, no, es que yo quiero ser, es que a mí me hace ilusión ser alcalde. Pues mire, usted sea alcalde a lo mejor de un distrito o de alcalde, ¿no? de algo más grande, pero seguirán, lo importante es que reciban servicios los ciudadanos. Y por tanto nos parece que eso que ha hecho toda Europa, que es fusionar servicios municipales, suprimir, como pasó en Italia, en Francia, ¿no? Partidos, por cierto, progresistas, y modelos progresistas que han ido a suprimir y a quitarle peso a los departamentos, a las provincias en Italia. En España también hay que quitar ese entramado político. Y finalmente, como os decía, nosotros hemos propuesto una bajada de IRPF que calculamos en 7.800 millones de euros y hemos propuesto una supresión de entes
políticos como las diputaciones y también de entes comarcales en algunas comunidades como Cataluña o Aragón y en otros sitios que se han creado durante este tiempo, para ir a un modelo y fusión de ayuntamientos para que eso nos ahorre prácticamente 10.000 millones de euros. Por tanto, nosotros no solo proponemos bajar el IRPF a la gente y a la clase media, sino que decimos de dónde sacamos el dinero. Y me parece importante. Eso es lo que no ha hecho, a mi juicio, Rajoy, que tenía mayoría absoluta, podía haber hecho esa reforma y no la ha hecho básicamente para no enfrentarse a sus concejales, a sus diputados provinciales y a sus compañeros de partido. Otro cambio de tercio, una pregunta aquí. Juan Díaz Nicolás dice, ¿qué opina de la frase «España es una democracia sin demócratas»? Hombre, yo entiendo que es una frase para provocar un debate, ¿no? Entiendo. Literal no la suscribo, claro que no. Pero sí que digo yo a veces que nuestra democracia, como una familia, como una empresa, pues hay que cuidarla, ¿no? Y las naciones también hay que cuidarlas. Y España lleva ya 30 y tantos años donde nadie seguramente ha prestado el cuidado suficiente a nuestra democracia. Todo se ha ido degenerando, ¿no? Al final, lo hablamos antes de la justicia. Separación de poderes, muy bien. Frente al papel, sí. De facto, el presidente del Supremo, los TSJs, los miembros del Constitucional, el fiscal, dependen todo de un partido o, en el mejor de los casos, de dos direcciones de dos partidos. El ejemplo de la educación. No se ha tomado en serio en este país la educación. Para mí es fundamental. Es decir, nadie habla de educación en este país. Nosotros hemos propuesto un acuerdo nacional para la educación para 30 años, no para una legislatura. O sea, los mejores países del mundo que han avanzado democráticamente y económicamente tienen detrás normalmente un gran acuerdo educativo para muchos años. Aquí nadie le observa y cuando alguien hace una propuesta es para debatir si educación por la ciudadanía, si más religión o menos. Oiga, ¿de verdad que el problema de España es ese? El problema de España es que no tenemos ni una universidad entre las 200 primeras del mundo. El problema de España es que estamos en el puesto 27 de la OCDE, país de los con más fracaso escolar de Europa. El problema de España es que hay 3 de cada 10 alumnos que no acaban los estudios y el problema de España es que hay gente con carrera y preparada que no tiene mercado laboral para las carreras que ha hecho porque nadie ha pensado cómo hay que enfocar el mercado universitario y la formación profesional para que se vincule a la formación y al trabajo. Entonces, pongo estos ejemplos porque duelen, sobre todo como el de la educación. Entonces yo no sé si somos una democracia, yo creo que sí que hay demócratas, pero tenemos que tomar conciencia de que la democracia se gestiona cada día. Yo pongo el ejemplo ahora en Cataluña. ¿Saben ustedes lo que se juega en Cataluña? Tener un gobierno que quiere hacer una hoja de ruta separatista y saltarse las leyes y dividirnos en bandos, o tener una presidenta y un gobierno de ciudadanos apoyado con otros partidos para que Cataluña sea parte de la solución de lo que pasa en España, no un problema, parte de la solución junto al resto de europeos. Pues bien, frente a eso, yo apelo a la participación democrática, claro que sí. Artur Mas no quiere que participe mucha gente, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque si participa mucha gente, no le salen las cuentas. Y yo, como demócrata, al margen de las cuentas, quiero que participe mucha gente, porque es importante que en estas elecciones catalanas vayamos todos a votar. Porque si van todos los ciudadanos catalanes a votar, especialmente aquellos que se han sentido desvinculados de los gobiernos nacionalistas, podemos conseguir por primera vez un gobierno que haga las cosas bien, que no se lleve ni el 3 ni el 4%, que gobierne para todos los catalanes sin bandos y sin venganzas, y sobre todo que sea un agente importante para la recuperación política y económica de España, ¿no? Está en su juego. Ser demócrata es participar también en la democracia, ¿no? No se puede, o no, en nuestro país no obligamos ni se obliga a nadie a participar, pero yo sí que creo que tenemos en este caso, sobre todo aquellos que queremos defender la regeneración y la unión, la obligación moral de participar, de ir a las urnas y de decir lo que pensamos, por lo menos ese día, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mejorar nuestra democracia, que es perfeccionable, pero es una democracia. Abel Cádiz dice, ocupar el centro superando a la democracia cristiana, paréntesis, paréntesis, requiere una clara y explícita identificación ideológica. ¿Cabe la de social-liberal? Yo es que como con lo de las etiquetas soy muy malo, siempre lo he sido, malo básicamente porque nunca me han importado mucho. Yo creo más en las ideas, en las propuestas, en los valores, en eso creo profundamente. Creo que un gobierno tiene que tener valores civiles que defender, un proyecto, unas ideas y hacerlo, ¿no? Nosotros, por suerte, hace ya un año y pico, año y medio prácticamente, pues ya nos definimos en Europa. Antes Manuel hablaba de ello y creo que con mucho acierto. Ciudadanos ya está en un partido político europeo que se llama Partido Demócrata Liberal. Es un partido que defiende valores democráticos, de regeneración democrática, que defiende una Europa unida, una Europa federal, una Europa
unos Estados Unidos de Europa, y que defiende una economía de mercado y una sociedad de bienestar. Para mí esos son los pilares de España. España se ha constituido como un país emergente, hay que decirlo, durante muchos años en Europa, por 4 pilares. 1, la Constitución, la concordia en definitiva. 2, la sociedad de bienestar. 3, la economía de mercado. Y 4, Europa y el euro. Estos son los 4 pilares del éxito de España durante 30 años. ¿Qué hay que hacer? ¿Renunciar a la Constitución? No, mejorarla. ¿Qué hay que hacer? ¿Renunciar a la sociedad de bienestar? No, reforzarla. ¿Qué hay que hacer? ¿Cargarse la economía de mercado y volver a los monopolios? No, ser un verdadero mercado y no un capitalismo amiguetes como el que se ha constituido. Y finalmente, Europa. Algunos dicen, no, es que Europa no nos conviene. ¿Cómo que no nos conviene Europa? ¿A cuánto nos están prestando el tipo de interés para financiar nuestra deuda pública de 1 billón de euros? ¿Al 0,3? ¿Al 0,2? ¿A cuánto habría que financiarlo si tuviéramos que ir a buscarlo y estuviéramos fuera de Europa? Europa nos ha rescatado con 37.000 millones de euros nuestras cajas de ahorros. ¿Eso que dicen que no hubo rescate? Pues no, que va. 37.000 millones de euros para rescatar el agujero en las cajas de ahorros más politizadas de España. Eso nos lo hizo la Unión Europea. Hoy tenemos créditos al 0,5% porque estamos en un marco de convergencia europea. Yo sí que creo profundamente en el interés de estar en Europa. En una Europa mejorada, en una Europa más democrática, en una Europa que entienda que el sur de Europa es fundamental también para la recuperación económica, pero en Europa. Así que yo, en ese sentido, voy a defender siempre que esos 4 pilares, Constitución, bienestar, mercado y Europa, son nuestro futuro. Y eso es lo que defiende el Grupo Demócrata Liberal en el Parlamento Europeo. Por eso estamos ahí y no estamos en el Grupo Conservador ni en el Grupo Socialista. Estamos en el centro, que por cierto gobierna 7 países de la Unión Europea. 7 países de Europa, más que los socialistas, están gobernados por ese grupo demócrata liberal, empezando por Bélgica, siguiendo por Holanda y los países del centro europeo o algunos países nórdicos. Así que eso del centro algo habrá hecho en estas décadas en Europa para que exista, y algo hicieron algunos que nos acompañan aquí también en España, que lo hicieron, lo intentaron, y yo creo que después de 30 años vamos a lograr que ese espacio sociológico vuelva a tener un partido político que les represente. Vamos bien, llevamos 22 preguntas, nos quedan 20 minutos. Yo quería recuperar una vieja idea del club, que es que el moderador interpela a alguien para que hable, y otra vieja idea que es que si alguien quiere preguntar, pregunte, pero no más de 59 segundos. O sea, que si alguno quiere preguntar, vaya levantando la mano para que yo me fije. Pero Gonzalo Salas ha hecho una pregunta que faltaba. ¿España se puede permitir tener 2 monarcas? Ya que hace la pregunta, ¿se refiere a nivel político, económico? O sea, la pregunta queda por la parte económica, por la parte... Supongo que 2 monarcas, sí. Bueno, en la parte económica, yo ya lo he dicho también públicamente, pero no me importa repetirlo. Yo, como además nací en el 79, me vino la Constitución, la democracia debajo un brazo y la sociedad de bienestar del otro. No he tenido esos debates monarquía o república intensos que tuvieron algunos en la Constitución. Yo creo que fue bien solventado, con una monarquía parlamentaria sin poderes políticos y con unos parlamentos, en definitiva, que tuvieran el poder político, ¿no? Mientras eso sea así y los reyes no se equivoquen, yo creo que no es un sistema malo. Y he dicho muchas veces que Felipe VI no es el problema de España. Lo digo porque algunos dicen que el problema de España es la monarquía o Felipe VI. Yo creo que Felipe VI no es el problema de España. Ahora, si algún día es un problema, los españoles decidiremos. Pero de momento, en el reinado, iba a decir el mandato, el reinado y su tiempo, creo que está haciendo las cosas razonablemente bien, porque creo que sabe perfectamente el momento que vive España, sabe que está mirado con lupa, como debe ser, y sabe también que han hecho cosas mal anteriormente que la sociedad española no ha tolerado. Por eso seguramente hubo un cambio de monarca, ¿no? Además de una cuestión generacional. Así que yo en eso lo veo bien. Económicamente, debo decir, en fin, no voy a defender yo, creo que se defiende sola la monarquía parlamentaria, porque hay muchos modelos en Europa, pero debo decir que económicamente no gasta ni más ni menos que un presidente de república de cualquier país europeo. Lo digo porque otra cosa es la corrupción. Y la corrupción es intolerable en el gobierno, en el Senado, en el Congreso o en la zarzuela. Y por tanto, en ese sentido, no confundamos corrupción o el caso Nos, no lo confundamos con los costes, digamos, ordinarios de una jefatura de Estado. Jefatura de Estado republicana, jefatura de Estado monárquica parlamentaria, lo que tienen que ser es austeros, transparentes y decentes. Con eso no es que me conforme, me parece ya todo un logro. A partir de ahí, el debate me parece que es un debate legítimo, intelectual, pero poco pragmático,
porque ahora mismo España, precisamente en el momento que vive, si algo necesitamos a lo mejor, es un rey que sea el primer funcionario de España, que sea austero, que sepa lo que vive España y que al final representa también un modelo de Estado, ¿no? Me parece que está por ahí María Eugenia Yagüe. María Eugenia, ¿estás? Ya, Dile algo aquí a nuestro colega. Colega de mesa, digo. Esto es un asalto. Sí. Porque yo estaba tomando No, pero nota de voluntario, los... Bueno, yo como he vivido toda la política de la que ha estado hablando ahora, pues vuelvo a decirle que sí, que me recuerda a la época de la transición y el primer gobierno de Adolfo Suárez. Y creo que cuando le digan algo así debe de tomarlo como un elogio y nunca hacerle ningún caso a los que digan que usted está un poco verde o que está empezando. Todos estaban un poco verdes, llevaban un traje de pana feísimo, venían con una camisa azul puesta y luego resulta que lo hicieron muy bien. O sea que yo le animo a que siga y a que tenga mucho éxito. Muchas gracias. La verdad es que me lo tomo como un elogio y, si me permite, respecto a eso, hace poco he leído un libro que me regaló Manuel Campo Vidal, que se llama El presidente inesperado. Y es la biografía, más que la biografía, la trayectoria, la explicación periodística con diferentes actores de aquella época. Yo creo que la juventud, efectivamente, ni es un valor en sí mismo, ni es un problema. Hay directivos, otro día visitaba una empresa en España, Celsa creo que era, con un consejero delegado con 38 años, ¿no? Y es la tercera empresa siderúrgica de Europa, ¿no? Y yo vengo del mundo de la empresa y a la gente con 36 años o 35 o 37 nadie les considera jóvenes o viejos, les dicen, ¿tú trabajas o no trabajas? ¿Lo haces bien o no lo haces bien? ¿No? Así que en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero es verdad que los presidentes de España pues, han sido bastante jóvenes, ¿no? Y a algunos se les olvida que Suárez, Felipe, González, Zapatero, Aznar han sido presidentes todos ellos con menos de 43 años, ¿no? Y bueno, pues eso es un síntoma, ¿no? De que este país también en algunos momentos determinados de la historia ha apostado por nuevos proyectos, ¿no? Y luego lo del centro político, pues claro, también me siento interpelado y elogiado cuando algunos lo comparan, porque efectivamente yo siempre puse el ejemplo de la transición, digo, sí, que estaba Carrillo, que estaba Fraga, que eran necesarios, pero las elecciones y la transición la ganó el centro, no la ganaron los extremos. Y es muy difícil sentar en la mesa a gente a dialogar si uno considera que el de enfrente es el enemigo. El de enfrente es el adversario en todo caso, pero sobre todo es el compatriota. Y yo creo que eso hay mucho que aprender de aquellos años, en los que seguramente por la ilusión, por la responsabilidad, porque también hubo cosas que salieron bien y podían haber salido mal, pero eso siempre hay un factor pequeño de suerte necesario. Pero yo creo que hay que admirar eso y por eso siempre me es un gusto venir al Club Siglo XXI, porque los que no vivimos aquello en primera persona, pero sabemos lo que aquí pasó, y lo que aquí también se trabajó y lo que se hizo también en el periodismo, en la sociedad civil, en muchos sitios, pues yo cuando veo jóvenes políticos, digo jóvenes de edad, no de ideas, decir que la transición es papel mojado o una mordaza, pues no lo comparto. No lo comparto porque es no tener, primero, no saber lo que ha pasado en la historia de España y segundo, no tener respeto por gente que hizo muchas cosas, a veces no suficientemente reconocidas, para que hoy tuviéramos aquí una democracia y pudiéramos estar debatiendo tranquilamente. Volvemos al... José Manuel Pérez Escudero dice, hace poco leí que Ciudadanos pretendía suprimir el Constitucional. ¿Qué órgano llevaría a cabo las funciones de ese Constitucional? Bueno, me alegro que me haga esa pregunta porque no es nuestra propuesta. Yo, lógicamente, cada uno puede, lógicamente, poner los titulares a una noticia que quiera y es libre de hacerlo, pero la realidad es que nosotros lo que vamos a proponer es la despolitización del Constitucional, lo he dicho antes. Es decir, queremos que los jueces que tengan que administrar la justicia constitucional, que como saben no es ordinaria, es una sala, o en este caso una jurisdicción constitucional, lo hagan con libertad del poder político y puedan hacerlo con mandatos y con fórmulas, y en eso es lo que están trabajando nuestros expertos para proponerlo en octubre. A partir de ahí es cierto, también es cierto, que hay países que tienen esa jurisdicción incorporada, digamos, al sistema, a la jurisdicción ordinaria o al Supremo, pero en todo caso, a efectos prácticos, que es lo que los ciudadanos quieren, yo creo que los ciudadanos lo que están pidiendo es que cuando hay una sentencia del Constitucional, uno no tenga 3 días antes en los periódicos qué jueces del PP o del PSOE van a votar qué, básicamente. O sea, lo que quieren es que dictaminen, que hayan acuerdos, desacuerdos y por tanto que dentro de sus facultades, dentro de su autonomía, decidan cómo sentencian, pero no que lo hagan en función del señor que le nombró hace 2 años, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Básicamente esa es nuestra reforma. A partir de ahí el debate técnico o intelectual sobre si eso debe ser un órgano más o menos separado de la justicia ordinaria, yo creo que
lógicamente lo explicaremos en octubre cuando lo presentemos definitivamente, pero creo que el debate en la calle está básicamente en la despolitización y en la separación de poderes, ¿no? Sebastián Sastre, magistrado del Supremo. ¿Qué piensa hacer o proponer Ciudadanos en el Parlamento catalán después del 27S para proteger a los catalanes que votaron no? Bueno, yo creo, está bien la pregunta porque nosotros ayer mismo con Inés Arrimadas presentábamos nuestro programa electoral y decíamos que la principal obligación de un dirigente hoy, sobre todo de un candidato o una candidata en Cataluña, es explicar a los catalanes qué vamos a hacer el 28, el 29, el 30 de septiembre. Porque es que aquí parece que estamos ante un referéndum que no lo es y que no va a haber gobierno. El programa, sabéis, saben ustedes, la Junta, el programa de Romeva, Artur Mas, de Junqueras y todos los que se han escondido ahí detrás de la lista, básicamente ya lo han dicho claramente, dice, no, nosotros no tenemos programa electoral. Porque solo queremos declarar la independencia. Y la pregunta es si el 28 de septiembre y el 29 y el 30 los farmacéuticos que siguen sin cobrar, los funcionarios que fueron rebajados su sueldo, los problemas que hay en la sanidad catalana, los problemas con el curso escolar que empieza, ¿cómo se van a solventar? ¿Con una estelada? Una bandera, vamos a ir todos con una bandera a la cola del paro. ¿Cómo va a ir esto? Por favor, hay que presentar un programa de gobierno. Y nosotros hemos presentado 800 medidas para nuestro nuevo gobierno que queremos desarrollar y efectivamente lo primero que creo que hay que hacer en campaña y después es explicar qué vas a hacer para que nadie se sienta defraudado. Explicar lo que vas a hacer. Y a partir del 28 de septiembre yo sigo confiando y creo que tengo autoridad moral para decir que imposible es solo una opinión, porque nos dijeron cuando surgió Ciudadanos que era imposible que surgiera una plataforma civil que no fuera nacionalista y que entrara en el Parlamento de Cataluña. De hecho, yo salté al vacío, lo sabe bien Sebastián, salté al vacío, me presenté al frente de una lista de una plataforma civil que en las encuestas nos daban 0 diputados. 0 diputados, a 15 días de las elecciones y sin un duro. Y entramos y demostramos que imposible era solo una opinión. Así que algunos dirán, uy, es imposible que haya una mayoría alternativa de Artur Mas. Créanme que es posible. Es posible, estamos cerca. O sea, hay encuestas que nos sitúan en 68, 69, sumando las dos listas independentistas, otras en 70, y Ciudadanos, la peor nos da el doble de diputados, tenemos 9, nos dan 17, 18 la peor, y la mejor nos llegará hasta 27 diputados. Somos los únicos que nos creemos que se puede ganar. Y por tanto vamos a trabajar para que el 28 pase eso. ¿Qué pasará por hacer política ficción ante la pregunta? Si hay una mayoría alternativa, pues que tocará ser muy generosos. Tocará rehacer muchos puentes entre catalanes. La principal labor del gobierno futuro de Cataluña, si no es el de Artur Mas, y le toca a Inés o a nosotros gobernar, la principal labor será rehacer las heridas, o los puentes en este caso, y tapar las heridas entre catalanes. No entre catalanes ya y en el resto de españoles, que también, entre catalanes. Porque se ha forjado una política de bandos equivocada, irresponsable, y lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir, aquí no hay vencedores ni vencidos. Aquí hemos ganado todos porque aquí va a haber un nuevo gobierno donde no hay corrupción y donde va a gobernar para todos. Esa es la diferencia entre el que quiere ganar para proclamar la independencia y dejar al 55 o al 60% de la población indefenso en derechos y libertades, o quien quiere gobernar y decir, no, no, a mí me da igual si has votado a Artur Mas o a Ciudadanos, yo también tengo que tomar medidas para ti y para tu familia. Esa es la diferencia, ¿no? Así que con esa actitud enfrentamos la campaña. Creo que si nos van bien todos los sondeos, o muy bien, es porque esa es nuestra actitud, no la del miedo, no la de solo la ley es importante que se cumpla, pero también hay que proponer cosas, y esa es la actitud que tendremos a partir del 28 si nos toca sentarnos, y hablaremos con quien haga falta para que en Cataluña haya un gobierno sensato, porque creo que España se juega mucho. Si para algo nació Ciudadanos, créanme, es también para que en Cataluña tengamos un gobierno por fin, que insisto, no sea un problema, sino que sea parte de las soluciones de España. Yo creo que Ciudadanos, lo digo de corazón, lo puede lograr y créanme que si lo hacemos no defraudaremos. Si alguno quiere utilizar... No me consumo en el tiempo con cosas. Si alguno quiere utilizar el minuto de crédito que le otorgaba, que levante la mano. Ignacio, tengo una pregunta tuya aquí. Entonces, ahora voy. Pregunta, ¿preferiría apoyar un gobierno del PP presidido por Feijóo o Sáenz de Santamaría, dice Rubén Pérez Ramírez, antes que por Rajoy? Hombre, la verdad es que no prefiero ninguna de las dos cosas, la verdad, porque lo que prefiero es gobernar España y darle un cambio a esto, ¿no? Es decir,
si al final el PP lo que tiene... O sea, nosotros no les vamos a hacer las primarias al PP. Es que si el PP quiere primarias, primero las tiene que cumplir por los acuerdos que hemos llegado a la Comunidad de Madrid y en otros sitios a nivel autonómico, y a nivel nacional también queremos impulsar una reforma de la ley electoral para que a nivel nacional sea un hecho, es decir, que la ley nos obliga a todos a ser democráticos. A partir de ahí, ya sé que hay mucha gente que no le gusta a Rajoy y que quieren cambiar a su presidente, pero bueno, la opción, ya les digo, lo siento, va a ser votar a otro partido, no va a ser votar a... no lo digo porque ya sé que hay gente que dice, oye, es que no quiero que siga gobernando Rajoy, y digo, bueno, yo tampoco, entonces vamos a cambiar el voto, ¿no? que es legítimo, vamos a votar distinto en cada elección si hace falta, porque se puede votar distinto en cada una de las citas electorales, pero de verdad que no voy a entrar yo ahora en las quinielas o en los problemas internos de otros partidos, bastante tienen como para que yo empiece a decir si Feijóo, Soraya Sánchez de Santa María o quien sea, ¿no? Así que no tenemos en la cabeza eso, tenemos en la cabeza gobernar España, como he dicho, gobernarla de otra manera, sobre todo reformarla y modernizarla, y contar también con los votantes del Partido Popular y con los votantes del Partido Socialista, que son mis compatriotas, son muy pesados, pero es que creo que es importante que lo remarquemos porque a veces simplificamos la vida pública y uno se encuentra con una intención casi permanente de buscar las diferencias. Oiga, ¿y si buscamos lo que nos une? Yo he puesto el ejemplo a veces del juego ese. Cuando era pequeño había un juego que era buscar las diferencias, ¿no? Y había que buscar 8 diferencias entre 2 cuadros que eran muy parecidos, ¿no? Y otro era, a mí ese no me gustaba tanto, me gustaba uno que es unir los puntos, ¿vale? Entonces yo creo que toca unir los puntos, lo que hay común, el denominador común de los españoles, y un partido que se lo crea, ¿no? Que no a regañadientes no tengamos que estar cada día recordándole que tienen que cumplir un pacto. La mejor manera de que se cumplan los acuerdos de Ciudadanos es que Ciudadanos gane las elecciones. Porque si estamos en la oposición, estaremos todo el día, como nos pasa en Madrid, en Andalucía, en La Rioja, oye, que tienes que cumplir este acuerdo. Y nos llama otro partido, oye, que no le has dicho a Cifuentes Aguado que no sé qué. Y oye, Cifuentes, que tienes que cumplir este acuerdo. Oye, Marín, que no le has dicho a Susana Díaz que cumpla no sé qué. Pero bueno, después de 30 años que han estado en la oposición, pero bueno, ya lo hacemos nosotros. Entonces, yo no quiero seguir en ese papel que es necesario, legítimo y absolutamente democrático en las comunidades autónomas, que lo tenemos, sino que me gustaría que, ya que tenemos la oportunidad de ir a unas generales, que se cambiaran las tornas, que fuéramos nosotros los que gobernáramos y que los otros nos tuvieran que decir, oye, Rivera, cuidado con esto que no lo estás cumpliendo, o esto no lo has hecho, o aquel acuerdo que tenemos, bueno, pues habrá que cumplir, ¿no? Me parece que ese rol es bastante más ágil para conseguir el cambio político que no decirle a gente que no cree en un cambio que ponga buena cara y que lo defienda, ¿no? Yo creo que es más sensato liderarlo. Ignacio Buqueras te preguntaba por 2 temas. Uno, la educación. ¿Cuál es la postura del partido sobre educación? Yo creo que has hablado de ello. Pero otro que no ha surgido, aunque ha surgido, que es la sociedad civil. ¿Qué piensas de la sociedad civil? ¿Qué papel tiene? Bueno, en cuanto a educación, nosotros hemos propuesto algo que se ha escrito pero nunca se ha hecho, ¿no? Que es un pacto nacional por la educación. Nos parece que la educación es la palanca de cambio de cualquier sociedad, y primero por nuestro fracaso escolar, segundo por nuestra baja competitividad en el campo universitario y de formación profesional, y tercero por valores civiles que también tienen que estar presentes en la educación. Creemos que hay que hacer un acuerdo nacional que gobierne Ciudadanos, gobierne el PSOE, gobierne el PP, gobierne quien gobierne, se mantenga en el tiempo. Y por tanto no tengamos la LOCSE, la LOMCE, la LOE. El otro día había un tuit que me hizo mucha gracia. Había 7, 8 siglas, ponía LOCSE, LOMCE, LOE, no sé qué, hasta 8. Y decía, esto no es un trabalenguas, dice, esto son todas las leyes educativas que han hecho en España, ¿no? Es decir, es que no puede ser, o sea, la ley más importante de un país y la cambiamos cada 4 años para tirársela por la cabeza al de enfrente, ¿no? Ese es algo revolucionario en España, un acuerdo nacional donde haya valores civiles. Yo, que he estudiado en Cataluña, os debo decir que la igualdad hay que enseñarla en las aulas, que las libertades hay que explicar lo que son en las aulas, que en las aulas hay que saber lo que es una constitución, un estatuto, un Estado de Derecho, porque si no, luego los mensajes como los España nos roba calan. Luego la insolidaridad da votos. Y la mejor manera, como hacen los países más fuertes del mundo, es enseñar en sus escuelas valores civiles, que no tienen nada que ver con adoctrinamiento ni con identidades. Valores civiles, igualdad, solidaridad, libertades, unión. Eso que los franceses ponen en la puerta de sus escuelas, con la bandera francesa, eso. Pues eso en las escuelas también en España, ¿no? Así que me parece que eso es fundamental. Y luego, finalmente, la dicotomía pública o privada concertada, nosotros no la tenemos, porque somos conscientes que para dar servicio a tantos millones de españoles hace falta tener escuelas de titularidad pública, pero también hace falta concertar muchas de esas plazas
con muchas entidades que eso sí tienen que cumplir con los mínimos que el Ministerio les pide y por tanto al ser financiados con fondos públicos pues tienen que adecuarse a la ley orgánica de turno. Me parece sentido común, aunque a veces no es tan claro, ¿no? Pues ese es nuestros pilares básicos. Y respecto al tema de sociedad civil. Mire, Ciudadanos nació en la sociedad civil, por tanto, ¿qué le voy a decir? Si no hubiera sociedad civil o si una sociedad civil no está viva y libre, pues yo creo que una democracia, le decía antes del periodismo, tampoco está completa. Yo envidio mucho en algunas cosas a Estados Unidos y a otros países en eso, ¿no? Es decir, hay entidades que no dependen de subvenciones, que no dependen de los demás, clubes, ¿no?, como este, de debate, plataformas que tienen autonomía y pueden decir y hacer lo que creen en cada momento. Y se reúnen con partidos políticos y se reúnen con entidades, ¿no? Usted mismo, ¿no? Tú mismo, que te conozco, Ignacio, pues defiendes algo muy decente y muy sensato y lo haces de la mejor manera, hablando para que todos intentemos, si gobernamos, pues cumplir con ese modelo de conciliación familiar, de horarios en toda España, que es un gran pacto que yo creo que también tenemos que llevar a cabo en este país. Así que yo quiero una sociedad civil libre, los tentáculos de la política hay que cortarlos del Poder Judicial, pero también de los medios de comunicación y a la sociedad civil, y que el poder político se dedique al Ejecutivo y al Legislativo, que no es poco, son dos poderes fundamentales del Estado, pero que no se dedique a controlarlo todo. Y yo creo que eso enriquece mucho nuestra sociedad, y yo creo que hemos sido una sociedad donde se ha adormecido y a veces subvencionado, hablando claro, a la sociedad civil para que deje de ser libre. Nos quedan 4 minutos, a ver si somos leales. Ramón Rodríguez Arribas quería hablar, había otra persona allí y yo tengo 2 preguntas. A ver si conseguimos hacerlo todo en 5 minutos. Como viejo juez ya jubilado, le pregunto, ¿en un pacto de legislatura o en un pacto de investidura pondrán como condición la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial? Lo haré si me toca estar al frente del Gobierno, y lo haremos si los españoles escogen a otro y que de Ciudadanos dependa ese cambio. Sí, lo tengo claro y creo que es una de las reformas necesarias que llevan todos los partidos en su programa y hacen justo lo contrario. Lo digo porque no hay que olvidarse que Gallardón y Rajoy encabezaron ese discurso en la campaña de 2011 y cuando llegaron no solo no se atrevieron a cambiarlo, sino que a mi juicio el Poder Judicial está todavía más politizado de lo que estuvo con el Partido Socialista, si cabe. Así que yo creo que es una reforma necesaria de Estado, efectivamente, y el compromiso no tiene que ser que el que gobierne lo cambie ahora y luego llegue otro y lo cambie. No, no, es como la educación. Hay que llegar a un acuerdo que gobierne quien gobierne, eso no se toque, ¿no? Yo lo extiendo al Constitucional y a la Fiscalía. Me parece que son tan importantes también, y que ese Poder Judicial tenga menos poder político y sea más un órgano de gestión judicial, de gobierno, lo que dice el nombre, ¿no?, del gobierno, del Poder Judicial, y también tenemos la intención de que tengan mucho más peso las oposiciones a los puestos que no las designaciones. Es decir, que cuando hay una plaza en un organismo importante, pues haya un concurso, en definitiva, y no tanto designaciones, premio o castigo de los órganos de gobierno de turno. Identifíquese, que no le... Sí, soy Pablo Boyer, soy abogado también como usted, y después de escucharle durante 1 hora y media, casi 2, la verdad es que me gustaría que fuera presidente de este país, pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que en España se vota con la razón o con el corazón? Pues mire, yo le diría, fíjese, que hay que votar con las dos cosas. Ha dicho usted el corazón, no las entrañas, ni el hígado, ¿no? No sé quién dijo una vez que, dice, en España se vota con el hígado, no digo yo, estos son palabras, no me acuerdo quién lo habéis leído esta cita, dice, en España se vota con el hígado, dice, así que si algún día votamos con algún otro órgano ya será mejor, ¿no? Es decir, o sea, yo, de verdad, si es corazón, si la palabra corazón, que implica muchas cosas, que es al final una parte emocional, una parte familiar, una parte de sentimientos, y a la vez con la cabeza, a mí me parece un buen equilibrio, corazón y razón. Lo que no me parece también es que se vote contra los demás, y eso es lo que venimos haciendo hace muchos años. Es decir, oye, a mí yo no estoy conforme con esto, no me gusta el programa electoral, no me gusta lo que han hecho, no me gusta porque han robado, pero es que al de enfrente le odio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que acabar. Por eso decía que yo no quiero bandos ni odios, ¿no? Oye, el de enfrente, pues al final es otro representante político. Y si hay alguien que genera de verdad odio, pues sí, no le votemos. Es decir, pero yo creo que hay que aspirar a otra cosa. Eso es cultura democrática, efectivamente. Por eso digo que los valores civiles tienen que estar en la escuela. Porque hasta que no tengamos valores civiles en la escuela, hasta que los chavales desde pequeño
no comprendan lo que es una democracia, lo que ha costado conseguirla, lo que hay que cuidarla, cómo hay que, digamos, administrar esos valores en la sociedad, va a ser muy complicado que la gente... O sea, uno no nace, digamos, y ya conoce todo el sistema democrático, la Constitución, los valores, eso hay que aprenderlo. A mí, personalmente, en la escuela, igual me perdí ese día de clase, pero es decir, yo no he estudiado todo ese modelo, digamos, de valores civiles, de educación constitucional, ¿no? Yo me acuerdo que Bert, que salió finalmente y fue a ese retiro tan, en fin, no voy a comentarlo, tan difícil y tan duro, propuso una cosa que sí que estaba muy bien. Bert propuso introducir la educación constitucional o valores civiles en la educación. Lástima que no lo hizo, o que no se lo dejaron hacer, ¿no? Pero me acuerdo que se le tiraron al cuello todos. No, vamos a introducir valores civiles. Oiga, ¿cómo que? Claro. O en Estados Unidos están equivocados con eso, o en Alemania están equivocados, o en Francia. Entonces, yo creo que esos valores civiles hay que estudiarlos en la escuela. Nos ahorraríamos muchos follones. Les pongo un ejemplo muy claro de algo muy simbólico que tendrán todos en la cabeza y que a muchos pues nos avergüenza, ¿no? La pitada famosa del himno en el campo, ¿no? No me acuerdo en qué campo, pero en la final de Copa, ¿no? Con el rey y todo aquello. Todo el debate que se formuló, si había que cerrar... El Camp Nou fue, ¿no? Yo que soy culé, para más Inri. Entonces, aquella pitada, mucha gente habló de si hay que penarle, si es delito, si no es delito, si hay que cerrar el campo. Y a mí me parece que eso, lógicamente, cuando se comete algo que pueda ser ilícito, pues hay que perseguirlo, ¿no? Pero el debate de verdad es, ¿cuántos pitos como estos o cuántas silbadas como estos nos ahorraríamos con educación? Porque a ti no te puede gustar un himno, a ti no te puede gustar el himno del equipo de enfrente, o el himno, si me apuras, del país en el que vives porque tú no te sientes representado. Pero si tienes educación, tú no silbas. Si tienes educación, tú no pitas. Y hay gente, no, libertad de expresión. Oiga, libertad de expresión, a ver si insultar a la gente va a ser libertad de expresión a partir de ahora. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que un insulto o un agravio contra alguien incluso puede ser delictivo? No, la libertad de expresión tiene sus límites, que es la libertad del otro, la educación. Yo creo que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza en este país si invirtiéramos, y digo invertir, no gastar, invirtiéramos en educación. Y esto no es un tópico, esto es verdad. Y ese plan educativo que vamos a poner en marcha si gobernamos, creo que puede ser la base de otros 20 o 30 años en este país para recomponer un poco cosas que se han deshecho por el camino, ¿no? Pero bueno, claro, yo le digo esto y digo, propongo la educación, pero como le digo, da frutos a 30 años. Por tanto, ¿qué pasa? Que los partidos políticos, algunos, piensan que eso no da réditos electorales, sino que te metes un follón, porque hay que cambiar el modelo, porque hay que hablar con los profesores, porque hay que no sé qué, y dicen, uff, madre mía, qué follón, que lo haga el que viene después. Y yo creo que eso es lo que no podemos obviar. Si te metes a gobernar, hay que gobernar. Y si hay que hacer un pacto por la educación, y hay gente que hay que explicárselo 1, 2, 4, 8, 20 veces, se explicará 20 veces. Pero habrá que hacerlo. Porque es que si no, estaremos siempre igual, y uno por otro en la casa sin barrer, ¿no? Muchas gracias a todos. Han sido 30 preguntas. Me quedan 2 que no me da tiempo a formular. Y yo les agradezco a todos que han sido muy amables y han estado muy atentos. Solo he visto a uno que dormitaba. Para cerrar el acto, Francisco Segrelles, presidente en funciones del club, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Yo, si me permites, Albert, lo primero que quiero es saludar a los socios del club porque este es el primer acto de este ciclo que tú inauguras y quería que se sintieran saludados por el presidente en funciones. Aparte de eso, quiero decir que este es el primer acto en la historia del club que se ha transmitido en directo por internet, por si alguno no estaba enterado, y que se sepa que a partir de ahora lo intentaremos que sean todos lo mismo. Y hablando de Albert Rivera, bueno, supongo que ya todos nos hemos dado cuenta de que es un fuera de serie, es un fenómeno. Albert, solo voy a dar un dato porque quiero ser muy breve. Albert fue ya a los 16 años, no sé si lo sabéis, campeón de natación de Cataluña. Bueno, pues a partir de ahí todo lo que ha hecho después. Y además creo que ha inventado un posicionamiento político, un nuevo color político. Hasta ahora siempre hemos oído hablar de derecha e izquierdas. Y cuando alguna vez se hablaba de centro, yo me acuerdo de alguna discusión con algún periodista muy famoso ya fallecido,
que decía, bueno, es que eso de centro no existe, no es nada, es negativo. ¿Quién es de centro? ¿El que no es de derecha ni es de izquierda? No, Albert ha definido lo que debería de ser el ideario de un partido de centro. Ha puesto color a esa posición y me parece muy importante. No sé si tenéis algún color en vuestro logotipo, pero naranja. Naranja, pues ha puesto el naranja. Porque con la justicia, la igualdad, la libertad, la no corrupción y la no privilegios y los 4 pilares de los que he hablado, que son la Constitución, el bienestar, el mercado y estar en Europa y en el euro, eso es un marco fantástico para que se defina un nuevo color político. Por último, al darle las gracias por estar hoy con nosotros, que te las damos muy sinceramente, yo quería hacer una pequeña comparación, no comparación, por favor, un pequeño paralelismo con un gran personaje de nuestra historia, que es el Cid Campeador. No, es sencillo. Y verás, lo vas a entender. Tú empezaste con 3 diputados que no... Explícalo bien. Empezaste con 3 diputados, que no es un gran número, pero bueno, fíjate dónde estás yendo y dónde puedes acabar, porque estamos, no sé si os habéis dado cuenta, pero puede ser el futuro presidente del gobierno de España en diciembre. Y el CID empezó con 12 compañeros que allí luchaban como podían y tardaron toda una vida en llegar a conquistar un reino, el de Valencia. Tú llevas unos pocos años y ya gobiernas en varios sitios, o sea que lo estás haciendo mucho más rápido y mejor. Pero además de eso, el Cid estaba peleado con su rey y según tengo entendido, tú te llevas muy bien con Felipe VI, nuestro monarca actual. Luego, él combatía con coraza, con cota de malla, con una cantidad de... Tú saliste desnudo, como la verdad, a combatir con tus adversarios políticos. Y por último, lo más importante, y ahí sí que creo que coincidíais los dos, el Cid intentó, como es sabido, anexionar Cataluña al resto de España, la corona de Castilla en aquel entonces, y para eso casó a su hija con el conde Berenguer. Yo no veo a Daniela que tú la quieras casar con un partidazo, mi hija. Con un líder separatista, pero lo que sí estoy convencido es de que, como el Cid, tú vas a hacer todo lo que puedas porque Cataluña no salga de España, España siga teniendo a Cataluña, y creo que con eso, en eso, te van a aplaudir muchos españoles de Cataluña y de fuera de Cataluña. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.